If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones, and they wanna know. Oh, 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 yeah, yeah. Hola amigos de las artes marciales mixtas, esto es El Último Asalto, un programa en el que vamos a analizar todo lo que se viene en UFC 323 y en el que tendremos como entrevista especial la entrevista de Pedro de Pablos que le ha hecho a Salah Eddine, que se juega una pelea a cambio de $100.000. Vaya papelón el que tiene este viernes, no sábado, este viernes nuestro representante hispano-marroquí. También estaremos hablando de lo que se viene con los anuncios de la UFC. UFC 324 tendrá un montón de nombres explosivos, pero nos vamos a UFC 325 para analizar quién puede estar acompañando la que probablemente sea la pelea de retiro de Alexander el Grande Volkanovski. Todo ello lo tendremos aquí en El Último Asalto de Radio Marca. El Último Asalto, con Gonzalo Campos y Jorge Lero. En una semana sin evento en la UFC hemos vivido un auténtico pandemonium informativo. Son muchas y muy importantes las noticias que hemos conocido en los últimos días. Para empezar, nuestro campeón, Ilia Topuria, comunicó a través de sus redes sociales que está atravesando un momento personal complicado, por lo que confirma que no peleará durante el primer trimestre del año, Gonzalo. Tema peliagudo al que le va a venir muy bien las Navidades como punto de inflexión y de descanso para el mejor peleador del planeta. Nuestro Ilia está dolido y por primera vez en años vulnerable. Todo nuestro apoyo para el hombre que hace que, entre otras cosas, este programa sea posible gracias a la masa de seguidores que ha generado en las MMA de nuestras fronteras. Pero tiene pinta, Jorge, que esto es mejor dejárselo trabajar a él. Así que vámonos con nuestro monopolio favorito. ¿Qué está pasando en la UFC? Pues muchas cosas, porque la UFC por fin movió ficha y nos dio a conocer parte de sus ambiciosos planes para 2026, año de inicio de la era Paramount. De momento, la primera cartelera del año, UFC 324, desde Las Vegas, tendrá como combate estelar la disputa del título interino del peso ligero entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje. Sorprendentemente, el coestelar será uno de los combates más grandes de la historia de la división femenina, el campeonato del peso gallo entre Kayla Harrison y Amanda Nunes. 100% de acuerdo contigo, incluso pido más, debería haber sido el main event del evento. Esto es más que un Jon Jones contra Thomas Pinal en las divisiones femeninas. Además tendremos también el último día de enero, solo una semana más tarde, Volkanovski contra López 2, en donde en el Warwick voy a jugar a predecir cuáles van a ser los combates de ese mega evento. Y este sábado, desde Las Vegas, último evento numerado del año, UFC 323, una cartelera terrorífica con dos peleas de campeonato, la del peso mosca entre Alexandre Pantoja y Joshua Van, y la del peso gallo entre Merab Dvalishvili y Peter Yan. Se van a batir récords y esto va a ser durísimo, Gonzalo. Y te olvidas de otros dos peleones, Brandon Moreno contra Tatsuro Taira y Henry Cejudo contra Peyton Talbot, pasado contra futuro, piñas y sandías en la UFC a velocidad de vértigo. ¡Qué ganas! Y en el panorama nacional, magistral golpe de efecto de la promotora WOW. Anuncian su alianza estratégica con ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, que va a entrar en el accionariado para sumar fuerzas con Ilia Topuria en el desarrollo de este ambicioso proyecto. El propio futbolista portugués anunció en sus redes esta impactante noticia y además se le vio, Gonzalo, muy ilusionado y muy involucrado en esta aventura. Tremebundo el golpe de efecto de WOW, desde luego hay que quitarse el sombrero. Enhorabuena, señores. Pero si parecía que había pique entre Ilia y Cristiano. Así son los negocios, Jorge. El día que se enteren de que nosotros tampoco nos soportamos y que hacemos esto por el Bill Metal, se nos desmonta el chiringuito. Ahora, hablando en serio, qué buenas noticias que el deportista con más seguidores del planeta invierta en las MMA españolas. Eleva la apuesta a otro nivel. A partir de ahora empieza la etapa 3.0 de WOW, son los WOW Galácticos.
Y también en el panorama nacional, este sábado tendremos desde el Palacio de Vistalegre War 8, con un combate estelar entre Pepe Torres y el brasileño Luis Felipe Buda. Esto no para, Gonzalo, pero es que además hay algo más que sé que te motiva mucho. Y es que no es la única actividad de los nuestros, ya que seguiremos a Salah Eddine, que protagoniza una de las finales de PFL Mena con el objetivo de proclamarse campeón, recibir $100.000 y acceder a la llave internacional del torneo con el impresionante premio de $1 millón. Pedro de Pablos estará cubriendo todo desde el estadio, por lo que le ha realizado una entrevista previa que escucharemos durante el programa. ¡Vivan las MMA españolas, Jorge! Pero ahora, a hablar de la UFC. Ladies and gentlemen, give it up for the War a Week Man. Calling all calling for the prince of the south. Kill that yabba dabba douche. I just got out. Still rapping, slapping kittens and grabbing my crotch. I'm the artist, the golf artist, the hard as a rock. You gon' mess around. Jorge, nos saltamos la ronda habitual, ya nos contarás la historia de Joshua Ban. Yo te voy a traer la de Brandon Vamos. Moreno a continuación y nos vamos con el War a Week Australia. Alex Volkanovski contra Diego López es el combate principal y quiero saber tu reacción ante este anuncio. Bueno, pues Concreto, creo... este anuncio concreto. Entrando en que va a ser su última pelea o no. Bueno, eso es una Para cosa de mí, la que para creo mí que es vamos a hablar. importante Alejandro Volkanovski. Tiene una No es carrera oficial, ¿eh? tan importante, pero bueno, es un poquito lo que está ahí en... Pero es solo ¿no? un rumor. Solo rumor. Bueno, O sea, bueno, entonces- sí, o tú tienes esto un poco No, más yo no he confirmado. hablado con Alexander. Le sigo en las recetas de cocina que me encantan, son fantásticas. Pero bueno, en cualquier caso, es uno de esos peleadores que por su importancia, por su trascendencia, por su currículum, por su bagaje, se merece todo tipo de actos que vayan un poquito a reforzar su imagen. Si es el último combate y se tiene que ir en un baño ahí de multitudes, me parece estupendo. Y luego el combate con Diego López, hombre, pues a mí me sigue pareciendo una revancha muy atractiva. ¿Te parece una revancha atractiva? Yo estoy en el otro lado. Creo que es un menosprecio a Lerón Murphy y a Movsar Evloev. Es verdad que Movsar hace tiempo que no pelea, que Lerón Murphy, digamos que es un candidato de cristal, da la sensación que ha hecho suficiente, pero que lo ha hecho por la mínima, sin ganar a grandes rivales, a sólidos rivales. Pero tengo la sensación de que esto de Diego López es, uno, a la UFC le gusta Diego López, Sí. sabe que la pelea vende más que contra Movsar Evloev y contra Lerón Murphy. Creo que no ha hecho suficiente, ya que aunque venga de vencer a Jan Silva para muchos, lo que quedó demostrado para la gente, para los fans de Diego López, es Jan Silva no era tan bueno. Ahora que tiene la oportunidad, no venció al que era tan bueno. Creo que ha habido una serie de intereses ahí detrás y lo que sí que puedo sentir es que haya ese ambiente de retirada y quieras, si le ganan, que le gane a alguien con nombre, y si gana, que no gane a alguien menor. Yo más por Evloev, ¿no? Que sí tiene la lacra esa de que no finaliza, pero al final son resultados. Un ranking se hace en base a tus victorias y en ese sentido es incontestable, ¿no? Pero bueno. Quiero imaginarme esa reunión como a Volkanovski diciendo el que se lo merece es Murphy y le dijese a la UFC, no, te ponemos con Evloev, y dijo, mira, es mi última para pelea, eso- no quiero estar defendiendo derribos, quiero divertirme, quiero intercambiar y quiero que pase todo. Tengo esa sensación. Lo volvemos a repetir, él no ha dicho que sea su última pelea, pero hay algo en el ambiente, hay un Sí. rumor de que podría ser así. Tengo la sensación de que va a ser un pay-per-view menor. A pesar de que haya llegado Paramount y tengan que hacer una apuesta grande, la apuesta grande se ve que es en el primer evento, y Australia tradicionalmente es un sitio donde nadie quiere pelear que no sea oceánico. Hasta cierto punto, fíjate, pero yo el primer pay-per-view, el primer evento numerado, ya no hay pay-per-view, pero que se prometía que iba a ser lo más grande, me parece que Kayla Harrison llamando a Nunes es una barbaridad, pero Paddy con Gaethje, título interino como combate estelar, a mí se me queda corto para esa megalomanía que se pretendía hacer gala en ese primer evento de Paramount, ¿no? Sí, a nivel de calidad de los peleadores puede ser, pero a nivel de ventas creo que son dos tipos que Ya. venden y juntos, y además hay buena química, hay cierta duda de quién puede ganar ese combate. A mí me parece más un coestelar, un gran coestelar. Deberían haberlo ¿no? cambiado, a lo mejor, pero- a lo mejor lo cambia, fíjate, hasta cambia la percepción. Mejor combate de la historia de las MMA femeninas, lo puedes vender, y el coestelar muy atractivo, ¿no? Ya, pero ¿y no crees que hay ese tema de apoyo o negación de las MMA femeninas que está flotando alrededor y que hoy Paramount ha dicho, o la UFC ha dicho, hoy no somos tan woke, hoy vamos a ir con las MMA masculinas ahí? Porque sinceramente, aunque Amanda Nunes contra Kayla Harrison sea mejor pelea para la historia, yo tengo más intriga por qué va a pasar. Creo que me afecta más de alguna forma, o me interesa más ver el desenlace de Gaethje contra Paddy Pimblett, aunque
ya te digo, tengo que defender la pelea femenina porque es que son Son la el mejor. el contra las 4 mejores. y el 5 de la división, en el mejor de los casos, ¿no? Bueno, Bueno, no es el tema de este no es el War Week tema, en no el es el que tema. hemos decidido centrarnos. Tenemos mucho que cortar. Volkanovski se enfrenta a Diego López. Y te tiraba yo lo de que era pay-per-view menor porque lo hemos visto, ¿no? Hay pocas veces en las que la gente del MMA haya decidido, los peleadores, me voy hasta Australia, que viva donde viva, en Rusia, en Europa, en Sudamérica o en Estados Unidos, es un viaje complicado, es un viaje largo para lo que suele ser pelear en Estados Unidos. El 50% del dinero que gane lo pierdo, entonces tengo que negociar a ganar mucho más por todo lo que voy a perder en impuestos. Así que los que suelen protagonizar estas carteleras son peleadores locales que desean siempre pelear ahí, que bueno, y que no les- Australianos, neozelandeses, sobre todo, o por lo menos ubicados en Nueva Zelanda. Pero lo que suele hacer la UFC con este pay-per-view es cubrir el contrato que tienen con ellos. O sea, muchas veces el último evento fue ligeramente decepcionante. Hemos tenido muchos eventos menores. Hemos visto cómo Son Strickland y Dricus du Plessis han tenido que ir a protagonizar carteleras ahí porque nadie quería ir. Así que no esperéis, en principio, un gran evento. Por suerte para los aficionados, Adesanya no pelea desde febrero y desde septiembre está preparando pelea. No tendría sentido que pelease en otro sitio que no fuese ese evento australiano. Entonces, ¿cuáles son los posibles grandes alicientes? Pues hay 3 nombres, que son Israel Adesanya, Jack de la Madalena y Robert Whittaker, del cual podemos descartar a Jack de la Madalena porque es muy pronto Muy para reciente, volver. sí. Robert Whittaker acaba de ser padre ayer Anda. y Enhorabuena, Robert. su popularidad ha crecido bastante gracias a un reality show que se llama Physical, a la versión asiática. Ha sido uno de los peleadores más populares. Creo que estaba Manny Pacquiao también en ese reality, si no recuerdo mal. Y bueno, eso ha podido darle otra perspectiva de cómo se puede ganar la vida sin pelear. Aún así, sí que le cuadraría pelear en este evento, al igual que a Israel Adesanya. A Israel Adesanya ya decíamos que me interesaba MVP como peleador, que podría dar una pelea magnífica, una pelea atractiva. Luego se podrían neutralizar, pero que tiene cierto sentido, Jorge. Sí, 2 patas largas ahí pateando. Sí, me Dos gusta. estilistas, dos peleadores estilistas. que le importa cómo Desde el pelea. punto de vista técnico sería precioso. Sí, sí me gusta ese combate. Lo que pasa es que MVP ha declarado que tiene sus ojos puestos para pelear en Inglaterra antes de la derrota de Leon Edwards contra Leon Edwards. Es decir, MVP quiere hacer una pelea, tiene a Leon Edwards entre ceja y ceja, pero bueno, yo creo que esta pelea entre medias, porque Leon Edwards no va a pelear en los próximos meses, podría ser interesante. Y a Robert Whittaker me cuadraba Cayo Borrallo. No han peleado entre ellos, Cayo perdió en su Sí. última, Robert Whittaker tampoco está en su mejor momento, Sí, son los dos dos necesitan peleadores atractivos. un empujoncito, ¿no? Hay un push, un boost, ¿no? Como se dice. Efectivamente, yo creo que entre los dos rescatamos a uno. Uno, sí. Luego están los alicientes intermedios. A pesar de que Carlos Ulver está muy elevado en las clasificaciones, teniendo a Alex Pereira como campeón, a Magomed Ankalaev en una posible revancha, a Pereira subiendo a superpeleas, creo yo que Carlos Ulver no está para pelear inmediatamente, aunque creo que sería una opción lógica. Jiri Prochaska le pasa algo parecido, pero ya ha perdido contra Alex Pereira varias veces. Entonces yo los juntaría. Sí. Carlos Ulver contra Jiri Prochaska. Me encanta, vas a una velocidad mental que me cuesta seguir porque ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es el eres truco? un genio ahí del matchmaking, te lo digo de verdad. ¿Sabes Digo, cuál es oye, el oye, truco? Inventártelo y que no tenga sentido. Así es imposible de No, seguir. no, pero luego te dices, anda, pues, joder, pues sí, es verdad. Oye, me encanta también esa. Otro aliciente intermedio, Steve Erceg contra Tim Elliott. Steve Erceg, sabemos que el Astro Boy subió muy rápido, Sí. iba muy bien, De la luego misma empezó a manera perder cayó, contra sí. buenos rivales y ya se ha recuperado, aunque claro, ganan una pelea de bajo perfil contra un peleador que no estaba entre el top. Tim Elliott viene de racha de victorias, no pelea mucho, pero peleó en Sí, porque 2025. ¿cuál era el último combate que tenía Tim Elliott que se le No sé que si se es lo de cayó? Osborne o uno de Sí, estos. pero contra sí, los pero que es un tío que no está peleando mucho, pero que los combates han sido buenos. Y que Y viene además de por racha de estilo victorias. Erceg y Elliott me gustan. Sí, y un nivel similar. Taito Ibasa lleva mucho sin pelear, una racha horrible de derrotas, está más delgado que nunca en algunas publicaciones tan fanegas como siempre en otras. Eso, entonces, que eso es que utiliza Es filtros. Son Eso, líquidos, son sí. líquidos que está reteniendo. Sí, sí, pero pero qué líquidos, sí. Taito Ibasa tiene que los del Showy, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Taito Ibasa tiene que volver a pelear. Hace mucho tiempo que no pelea y ya tiene que pelear contra gente de rango bajo porque son peleas contra campeones y campeones y campeones. Talison Teixeira, un peleador que está en el top 15, Taito Ibasa está por encima, un peleador que no pudo mostrar todo. Yo creo que su último enfrentamiento, el de Talison, es contra Derrick Lewis y Derrick Lewis noquea, o uno de estos,
Y bueno, creo que es un buen emparejamiento. Y Kai Kara France es otro aliciente intermedio, pero ha decidido tomarse un año sabático. Ya, eso me sorprendió, ¿no? Como que quería apartarse un tiempo, ¿no? Un peleador que es de los más atractivos. Gane o pierda, a mí sí me gusta mucho también, sí. Sí, pero bueno, pues no le vamos a tener porque este año no peleará como mucho a final. Ya sabemos cómo es esto, ¿eh? Ya. Le pasó a Israel Adesanya, a Brandon Moreno, en cuanto están 3 meses sin entrenar, dicen, Se ponen nerviosos. no, es que no me va bien ni para la cabeza ni para el físico, tengo mucho tiempo libre. Y luego llegan los alicientes menores. Jimmy Crute nos encanta, tendría que pelear. Navajo Sterling es un atractivo, lo que pasa es que no termina de arrancar. Abajo no le vemos afilado No últimamente. le hemos afilado. Quillan Salkill con ese KO increíble que vimos de una patada en su último combate. Tom Nolan también bien. Brandon Joder, es que Perisic. tienen ahí un montón de peleadores, ¿eh? Y por último, Junior Tafa, que no Justin, que ya ha sido removido. Junior es el alto y delgado últimamente, pero todavía no con un físico de peleador, que también le podríamos ver en la categoría de peso semicompleto. Pues bueno, de estos 6 últimos probablemente estén los 6. Y sea ese relleno que se necesita en este tipo de carteleras. Y luego, pues, ¿qué te digo? Me quedaría con que Israel Adesanya va a pelear. E igual otro de los alicientes medios, Suerce, Jotu Ibasa o Carlos Sulver. Igual tu Ibasa es lo más probable. A mí el que menos me convence es Tafa. Bueno, ay, madre mía, es que no veas estas situaciones. ¿Qué te parece la apuesta? No, porque es que casi la lío. ¿Qué te parece la apuesta de la UFC por este evento? Este evento, yo creo que ya se acaba el contrato de Australia. No sé, pero vamos, está claro que por motivos estratégicos es uno de los puntos fuertes, ¿no? ¿Cuántos eventos tienen al año? Son 2. El de Perth, el de Sydney, otras veces han hecho Melbourne, pero vamos, el numerado y el no Perth numerado. Sydney, sí, lo hacen siempre. Eso son lo que veremos. No sé cuánto le queda a este tipo de contrato. Venid ya a España, por favor, UFC. Prometemos no haceros pagar tantos impuestos. Por cierto, pelea. Te prometen mucho, ¿eh? Ya no sé por qué lo he prometido. Sin tener la potestad. Estamos pero ojalá. embarrándonos, Jorge. Nos han quitado hasta la música, para que te hagas una idea. Hay una cuota que me interesa mucho para el enfrentamiento entre Piotr Jan y Merab Dvalishvili, ya que como mucho hablaremos en Al habla hardcore de este enfrentamiento. Merab ganando por sumisión son 14. Yo no lo veo, ¿vale? La cuota por 14 euros. Pero es una cuota tan alta y Merab ganó a Sonomali por sumisión y va a tener tiempo de control en el suelo, que por si acaso yo le echaría un ojo. Vámonos ahora sí a la sección de Jorge Lera. Vamos a hablar un poco de Joshua Van. I've been bad, bro. What you getting mad for? I'm gonna have to light you up. I eat flames up, crap fire out. El último asalto en Radio Marca. ¡Qué broma! Que vamos a hablar de Brandon Moreno. Hoy no le dejo mira. trabajar a Jorge Lera. Hoy Nada, toca hablar del estoy bebé asesino. encantadísimo yo aquí. Y Brandon es de mis favoritos, o sea que vamos allá, vamos Pues allá. mira, eso ha sido el motivo por el que hemos decidido hacer esta sección. No solemos, en día de pay-per-view, que no es tan sencillo, con una entrevista con Saladin, meter tanto, pero creo que Brandon Moreno ha sido tan importante y ya no le estamos prestando la atención que se merece, que he dicho, para los nuevos seguidores de las MMA españolas Hay que conocer reivindicarle, su figura. hay que reivindicarle, sí, señor. Como siempre, ya sabes, no tengo la fluidez y el verbo que tienes tú, así que yo Vale, soy ¿cómo que no? cuadriculado. Yo soy un businessman. Yo necesito contar las cosas paso a paso. He dividido el Vamos cómo es y quién es Brandon Moreno, una pequeña introducción, cómo pelea, cuál es su historia de superación y cuál es su futuro. Ujú. Jorge, ¿quién es Brandon Moreno? Brandon Moreno es el primer campeón mexicano, ahora lo vas a desgranar, el que creo que ha sido el impulsor de todo lo que ha venido después, porque después han venido como una especie de resurgimiento mexicano, que es una nación de boxeo, pero han empezado a venir muchos peleadores. México se ha convertido en un punto estratégico para la UFC y creo que todos lo debemos a lo que supuso la eclosión de Brandon Moreno, que le recibió el presidente de la nación, se le puso a la altura del mismísimo Canelo Álvarez. Es el auténtico revolucionario de las MMA en México. Es que ¿cómo voy a competir con eso? Mientras yo te traigo aquí un Brandon Moreno Carrillo, nacido el 7 de diciembre de 1993 en Tijuana, Baja California, es que ¿cómo me gusta escucharte? Bien, 2
victorias titulares en el peso mosca, también la del interino contra Kai Kara-France, precisamente. Como decías tú, el primer peleador campeón nacido en México, criado en México, entrenado en México en el Entram Gym, aunque ahora ya no tenga esa relación con el Entram Gym. Este es el peleador que hace grande ese gimnasio, que lo hace la puerta de entrada del talento hispanohablante a la UFC a través de Baja California. ¿Por qué? Porque Brandon Moreno entra al Entram Gym con 12 años porque es un chico fofito. No había nada en el Entram Gym. Probablemente si nos escucha esto Raúl Arbizu o nuestro amigo Fernando Amado, pues dirá, hombre, somos algo más que Brandon Moreno, somos Michael Morales, mucho más. Pero este es el primer gran peleador que tienen, aunque han tenido otros peleadores previos en la UFC. Y le llaman el bebé asesino, por eso estamos escuchando este corrido. Como tú dices, Morales es el hombre el campeón más popular de la historia de la división, a pesar de que Demetrius Mighty Mouse Johnson es imparable y su nombre, conforme pasa el tiempo, se hace más grande por lo importante que fue. Henry Cejudo salva la división venciendo a Demetrius Mighty Mouse Johnson, pero este es el hombre que hace que la gente quiera ver esta división. Brandon Moreno. Maybe not today, maybe not tomorrow, pero os prometo que alguna vez seremos campeones. ¿Cómo pelea Brandon Moreno? Bueno, para mí lo primero es que es muy inteligente peleando. Se le nota, tiene una inteligencia especial, ya que es el peleador, uno de los que mejor integran todas las disciplinas individualmente en el MMA. No le vas a ver estar mal e intentar un derribo, no. Va a aprovechar el golpe del otro para bajar a las piernas, va a aprovechar una combinación en la que tapa el rostro del rival para derribarle, las transiciones, las trampas. Es increíble cómo integra todo. Tiene esa guardia poco heterodoxa, de manos altas, moviendo las manos enfrente del rostro. Tiene muy buenos derribos de body lock, por ejemplo. Ese jab demoledor, la mano izquierda es tremenda. Buen mentón y unas esquivas. A veces coge, cierra la distancia y dice, aquí nos vamos a fajar, pero esquivando. Es precioso verle pelear, muchísimo ritmo en sus peleas, pero yo creo que lo más importante es su historia de superación, Jorge. Exacto, sí, un hombre que no es el que ha llevado un camino de rosas, sino que ha tenido ahí sus valles, sus momentos en los que incluso hasta se ha planteado el abandonar, y luego los ha ido superando, y además con esa pasión, ¿no?, que le pone todo a lo que hace Brandon Moreno. Así es. La historia es muy sencilla. Brandon Moreno es un chico común de Tijuana a la que la madre le dice, tienes sobrepeso, apúntate a este gimnasio, a este tal Entram Gym, a ver qué ocurre. Luego nos contará un poco Pedro de Pablos la historia de su familia. Ellos tienen un pequeño negocio de piñatas y bueno, pues con ese sobrepeso pues tiene que bajar y ahí le cambia la vida. El punto de inflexión realmente llega no en 2005, que es cuando empieza a entrenar, sino en 2013, cuando es elegido para un programa de desarrollo de la UFC en Latinoamérica y permite a varios peleadores, les beca para entrenar en Jackson Wink. Sin embargo, él a los 20 años no tiene la mayoría de edad permitida para beber, que es el patrocinador principal de este programa de desarrollo. Entonces le tienen que cortar de ese programa de desarrollo. Él lleva siendo profesional desde 2017, cuando sus padres tienen que firmar un papel para que pelee. Es muy típico en los deportes de contacto mexicanos empezar de profesional siendo menor de edad. Sí, sí, muchos son los casos. Incluso muchos estadounidenses de Nuevo México, del sur de Estados Unidos, debutan como profesionales en México, tanto boxeadores como peleadores de MMA, porque ahí pueden pelear con 16, 17 años. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú quieres pelear en MMA profesional con 17 años, como le ocurre, y siendo un peleador de una complexión pequeña, lo que le pasaba es que no tenía el físico de un adulto, tenía un físico de niño, por mucho que entrenase. Entonces él arranca con un 3-3 de récord porque no tiene cuerpo adulto y porque tampoco consigue rivales en la categoría de peso mosca, que sería la suya natural, incluso casi tirando al peso átomo. Entonces acaba peleando en divisiones superiores. Cuando le cortan de este programa, lo normal es que él se hubiese dedicado a estudiar lo que él pretendía, nutrición, en la universidad. Pero dice, no, si a mí lo que me ha frenado es un patrocinio, o si no, yo estaría en este programa de desarrollo de la UFC, es que yo soy bueno peleando. Y yo he entrenado en el Jackson Wink y he visto que con 20 años estoy rodando bien con gente como John Dodson, estoy haciendo la técnica que está haciendo John Jones. Entonces dice, lo dejo todo por las MMA. Llega la UFC, los programas por los que entra, y tiene un desarrollo bastante bueno, tiene un tropiezo, una derrota, y de pronto se planifica una pelea contra Ray Borg. Pero cuando debía pelear contra Ray Borg, ocurre una tormenta de incidentes. La primera, una lesión de Ray Borg. La segunda, Conor McGregor revienta un autobús, le salpican los cristales a Ray Borg y no puede pelear. Lo tercero, el hijo de Ray Borg está enfermo y no quiere pelear. Así que hay un tal Alexandre Pantoja,
que ya peleó con él, que no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues que entre en corto aviso. Y Alexandre Pantoja le gana. Brandon Moreno era un peleador bien visto dentro de la compañía, mexicano, dentro del top 15, Alexandre Pantoja también, y aún así con 2 derrotas van y le cortan. Le cortan. Eso es increíble. A mí esta historia de un peleador que le cortan es que le despiden, que le echan de la UFC, no le renuevan y que luego llega campeón, me parece fascinante. Le cortan y además ese mismo año, de 2018, su hija mayor, Maddie Moreno, es sometida a una operación de urgencia. Ella había desarrollado unos ganglios en el estómago que no se habían resuelto con tratamientos poco invasivos, sino que hay que hacer una cirugía muy costosa y crítica y afortunadamente se recupera, pero esto le crea un agujero a Brandon Moreno. Estoy despedido, Sí. todavía no estaba ganando grandes salarios, está ganando bien, pero Sí, cuando no vienen mal dadas. suficientes. Y encima, como estoy viviendo en Estados Unidos, pagar la operación de mi hija es muy, muy, muy costoso. Sabemos que una de las mejores cosas que tenemos en este país, en España, es la sanidad pública, que aunque vaya lenta te permite poder acceder a operaciones costosas. De la noche a la mañana se queda sin sueldo, con problemas económicos y una de sus hijas recién operadas. Se sentía un perdedor y quería dejarlo todo, pero se dan 2 situaciones. Por un lado, cambia de manager, Jason Rocks creo que se llama, de Round... Bueno, no me acuerdo bien ahora mismo de cuál es la empresa de representación, pero es curioso porque cuando cambia de manager, le dice, bueno, ya que hemos cambiado de manager, me va a servir para quedarme. Y le dice el manager, no, que les llamo para ver cuál es la siguiente pelea y me han dicho que estás cortado de la UFC. Claro, él le dice, me he cambiado de manager y va hacia abajo. Pero este le dice, mira, haz una cosa. Solo tienes que hacer una pelea, es LFA, no te desesperes, si ganas es por el título y te meten. Y Brandon Moreno no lo veía, decía, no puede ser que yo por una pelea tal pueda entrar. Hizo esa pelea y volvió a entrar, pero la verdad es que ese año había sido muy duro, pero tuvo la suerte de que ya era analista de la UFC, Sí. ya era comentarista. Y él habló con su director de la parte de MMA en español, y le quería tanto este director que le dijo, mira Brandon, tú no digas nada, yo no voy a decir nada. Tú estás cortado a la UFC, pero aquí hasta que no nos den la orden, yo no Tú te quito. sigues, ¿no? Entonces yo, cada 3 semanas haces un evento, te pago lo máximo que te pueda pagar sin que la gente se dé cuenta, bueno, lo que te corresponde ganar. Y esos fueron los ingresos de Brandon Moreno, que estaba metido en una nueva casa, que tenía que pagar los costes de su hija, y gracias a ese director pudo continuar teniendo ingresos. Vence esa pelea en LFA, vuelve a la UFC y consigue ser finalmente ese campeón. ¿Ahora en qué periodo estamos? Bueno, el tiempo post falsa retirada. Cogió Brandon Moreno, ya no tiene el título, Pantoja es muy grande, dice, voy a descansar unos añitos. Nada, a los meses dijo, vuelvo. Y Brandon Moreno ahora, su futuro, que es el final de esta sección, es de momento ser el Max Holloway, el Robert Whittaker de esta división. Cuando Robert Whittaker pierde el campeonato y Adesanya es campeón, sabe que no va a volver a luchar por ese cinturón hasta que lo pierda Adesanya. Cuando Max Holloway pierde 3 veces contra Volkanovski, sabe que no va a poder pelear y que tiene que ser el falso campeón. Y aquí en este caso le pasa un poco lo mismo a Brandon Moreno. Mientras Pantoja sea campeón, él no va a volver el título. Va a ser difícil, pero verle en el octágono, yo creo que la UFC es consciente de que es un activo, de que la gente lo quiere ver, nosotros lo queremos ver, tiene carisma, es un gran comunicador, no sé, me parece un personaje fascinante en todos los aspectos. Yo estoy deseando verle. No es favorito este sábado contra Tatsuro Taira, pero la cuota está muy igualada. 2 euros se paga la victoria de Brandon Moreno en Winamax, por 1,80 la de Tatsuro Taira. Y ahora sí, vamos a implorar a los dioses de la radio para hablar de Joshua Van. Bueno. Jorge Lera, ¿por qué hablamos de Joshua Van? Pues Joshua Van es un torbellino, es una historia vertiginosa. Le llaman Fearless, que es como el intrépido, el sin miedo, pero tenían que llamar el vertiginoso, porque todo en su vida, todo en su carrera es aceleración, es hiperactividad. Joshua Van, que con 24 años es el aspirante al título del peso mosca en una carrera meteórica, lleva tan solo 5 años dedicados a las artes marciales mixtas.
entre amateur y profesional, y ya está en la UFC, está disputando un título. Tiene un récord de 15-2, de las 15 victorias, 7 KOs, 2 sumisiones, un 7-1 dentro de la UFC, y nos llama la atención por eso, por lo vertiginoso que ha sido su carrera. Debutó en 2023, también, si se convierte en campeón, va a ser peleador Eurosport. De Entonces, hecho, si te es parece, tan rápido que ya es que no lo consideras Eurosport porque no es del principio, no es claro, es desde hace 10 minutos. Es peleador HBO Max, casi. Pues, exacto. Pues mira, si te parece, vamos a conocer un poco lo que es su vida, que es muy interesante, sus orígenes, para entender muchas de las cosas que pasan por este hombre, que con 24 años se puede proclamar campeón. Sería uno de los campeones más jóvenes. Este hombre, que su origen es de Birmania. Él nace en Jaca no en el Pirineo aragonés, sino Jaca con H y con K, ¿no? Es una zona en Birmania. Birmania realmente ahora se llama República de la Unión de Myanmar, ¿no? Y esto viene pues a representar un poco lo que han sido sus orígenes pues muy turbulentos. Esto es el sudeste asiático, está ahí entre la India, Bangladesh, China, Laos. Es un país que estuvo primero los portugueses, luego colonia británica. Pasó una etapa después de la independencia, que es una república socialista, un comunismo muy sui generis, que se acaba con un golpe militar. Desde entonces un gobierno militar de mucha represión, de comicios bastante fraudulentos, ¿no? Y muchas luchas internas, grupos étnicos. Es decir, que los orígenes de Joshua Ban están en una infancia marcada por represión, por conflictos armados, porque además él viene de una zona del estado de Chin. Es una etnia que se llama Chin, que es minoritaria, es cristiano, que es también minoritario dentro de su país. Sí que difícil es ubicar un poco a Joshua Ban, ¿no? Claro, es una zona que ha tenido mucha persecución étnica, y eso ha producido que la gente de esa etnia Chin pues protagonizara una diáspora. Todo el mundo que podía salía de ahí de Birmania, salían a Tailandia, salen a Malasia, muchos Estados Unidos, y el camino de Joshua Ban es que con 10 años la familia coge y se van a Malasia. Fíjate lo turbulento para un chaval de 10 años cambiar de país. A los 2 años se van de Malasia a Estados Unidos, se van a Houston, y yo creo que esto es un poco lo que marca un poco lo que es la infancia y la adolescencia de Joshua Ban. Con tan solo 12 años ya ha estado en 3 países. Le meten en Houston, que es todo lo contrario a lo que él vivía en el sudeste asiático, ¿no? Una ciudad de rascacielos, de guetos también complicados. Y va al colegio, no conoce el idioma, tiene los rasgos asiáticos, sufre bullying, está desubicado, sufre inadaptación hasta que no puede... ¿El qué? Perdón. Que encima, siendo peso mosca, sería un chaval pequeñito. Claro, pequeñito, o sea, que fíjate lo que supone para él. Y bueno, pues eso marca un poco pues esa infancia de Joshua Ban. Continuas peleas, él era peleón, incluso, claro, pequeñito, incluso él ha contado en alguna entrevista con cierta gracia como que él iba siempre a la pelea. Claro, a veces se encontraba con unos tiarrones ahí de estos de un tejano de estos de 80 kilos, que bueno, decía, bueno, pero yo iba al frente. ¿Y qué ocurre? Pues que de repente pues se encuentra con que su tía le dice, oye, vamos a ver, sobrino, ven aquí. Estás todo el día peleándote por frustración, por odio, por rabia. ¿Por qué no peleas si te gusta pelear por tu familia, por tu gente, por tu pueblo? Joder, como Manny Pacquiao. Dice, ¿como quién? Como Manny Pacquiao. Y dice, hombre, pues entonces se puso a ver Manny Pacquiao. Él las referencias que tenía de las peleas era ver cintas de Bruce Lee e intentar imitarlas, ¿no? Pero empezó a ver a la figura de Manny Pacquiao, vio precisamente un asiático con ese tirón, con ese carisma, con los estadios repletos, bolsas inimaginables. Bueno, pues el hombre, la verdad que fue un poquito su referencia de Manny Pacquiao. Así que él empieza en las MMA, empieza en Fury, que es una promotora tejana, sí, donde hace la carrera amateur, 4 combates que gana amateur. Debuta como profesional, empieza a ganar también sus combates, se pone con un 7-1 y campeón de Fury, con lo cual ya esta promotora, que es tejana y está en el Fight Pass, llama la atención a la gente de la UFC. Y todo esto vertiginoso, porque esas 11 peleas que has contado, 12 peleas, tienen que haberse dado en 2 años. Rapidísimo, y luego veremos todavía más vertiginosa la andadura en la UFC. Él, a priori, iba a ir en las Dana White Contender Series,
Pero surge un corto aviso, dicen, oye, pues le metemos aquí. Debuta en junio de 2023 con Zalgas Zumagulov, con corto aviso, gana, hace un gran combate, consigue otra victoria más, tiene una derrota con Charles Johnson, una derrota que, bueno, pues para su juventud es la que le hace aprender y madurar. Envejece bien porque luego Charles Johnson Exacto. se convierte en un peleador muy respetado y en Joshua Van en aquella época veíamos a un posible noqueador, pero parecía un peleador unidimensional, cosa que ha cambiado. Exactamente, es un hombre que le estamos viendo crecer combate a combate. Esa derrota le sirvió para para aprender, para rectificar. Gana a Edgar Chairez, a Cody Dorden, a Red Suruya, gana también, noquea a Bruno Silva. Esto le hace también que en un corto aviso lo metan contra Brandon Royval, que es el gran combate suyo, al que gana, y eso es lo que le da la oportunidad, sustituye a Manel Capé, y es lo que le da la oportunidad de hacer el título. Pero fíjate, son las dos cosas que llaman la atención en él. La actividad en la UFC, en medio año 2023, 2 combates, 4 combates en 2024, va a hacer 4 combates en 2025. ¡Wow! Dentro del octágono, actividad máxima. Tiene el récord de golpes significativos en el peso mosca, 8,86 por minuto. En la historia de la UFC no hay un peleador que conecte más golpes significativos que este hombre. No en la división de peso mosca, no en los actuales, no, en la historia. El diferencial de golpes es lo que le marca, ¿no? Ese volumen tremendo, frenético, que es un poquito como lo que ha sido su vida. Él está en un gimnasio más o menos pequeño en Houston, bueno, pequeño, el 4 Ounces Fight Club, que es, él nunca ha querido cambiar, ahí está a gusto, tienen más peleadores, con Fran Gallego y Daniel Pineda a los mandos, pero fíjate, para concluir, Gonzalo, lo que es la carrera y la vida de Joshua Van, él está muy vinculado a su madre, él es también muy cristiano, él decía que iba a ir para predicador, por el padre murió, pero dices, fíjate, él consigue la culminación del sueño americano tras ganar a Bruno Silva en UFC 316. Dice, ya tengo dinero suficiente para conseguir mi sueño americano. Quiero mi casa para mi madre, que es la que me ha cuidado. Entonces fue algo que se hizo como muy, muy viral, porque se vio pues, como le montó la fiesta de bienvenida a la casa, a la madre encantadísima. Ese combate había sido el 7 de junio de 2025 en UFC 316. Y en plenos festejos con la casa nueva de la madre, llamada de teléfono, dice, no, que tienes que actuar, está la lesión de Manel Capé, se parte el pie, le dicen, ¿quieres ir al combate en el siguiente numerado? 2 numerados consecutivos. Dicen, ¿sabes quiénes van a pelear, Topuria y Charles Oliveira? Pues tú también vas a pelear en este cartel. 21 días de diferencia entre una cartelera y la otra, él acepta, estaba el número 12. Le meten con Brandon Royval. El número 1. Hace el combate de bono, además de pelea de la noche, para los agujeros en la casa de la madre que puedas hacer. Es decir, que fue en cuestión de 21 días, 3 combates en 4 meses, 2 eventos numerados consecutivos. Eso significa pues el ascenso vertiginoso que ha tenido Joshua Van en su carrera, en esa misma semana que había culminado el sueño americano de comprarle una casa a su madre. Después de haber sido un pobre niño emigrante que llegó sin saber inglés y se metía en los más grandes con él. ¡Viva Joshua Van! Viva Joshua Van, que no es favorito en Winamax, con una cuota de 3 frente a Alexandre Pantoja, que tiene una cuota de 1,39. Vaya peleón el que vamos a vivir en la coestelar, pero nos interesa mucho también qué es lo que va a ocurrir con uno de nuestros representantes. Pedro de Pablos ha tenido la posibilidad de entrevistar a Saladine y esto es lo que le ha contado. Lo primero Perfecto. preguntarte, bueno, decirte que muchas gracias de nuevo, poco más de 2 meses después de la otra entrevista que tuvimos y de tu victoria en las semifinales de PFL MENA. Quería decirte qué tal te encuentras de cara a poco más de una semana para una pelea tan importante. Nada, el gusto mío que me entrevistes tú, que esté aquí en Marca y la verdad que genial. Lo estoy contento porque siento que cada pelea que hago, cada preparación, me encuentro mejor. Y eso significa que estamos subiendo el nivel. Sigo entrenando a tope, dándole caña, disciplinado y la gente verá el 5 de diciembre como España otra vez más triunfa en las MMA. También cuestionarte porque a veces los campamentos suelen ser más largos para un peleador. En este caso, tu pelea sea a finales de septiembre y vas a pelear a principios de diciembre. Al tener poco más de 2 meses, ¿has cambiado algo en el campamento o ha sido básicamente rutinario en comparación con los anteriores?
Sí, la verdad que ha sido un poquito, no te voy a mentir, al principio ha sido un poquito duro, porque fue tipo terminar el campamento, tuve una semana que tipo disfruté un poquito en el tipo el sentido de la comida, comí con la familia tranquilo, esto, lo otro, pero ya pasó esa semana y ya no volvimos otra vez a darle caña, el cuerpo estaba como resentido, tipo estresado, pero poquito a poquito que fue pasando el camp, la verdad que nos hemos empezado a encontrar cada vez mejor y muy contento. Es la primera vez que he pelado tipo tan cortito tiempo entre pelea y pelea, pero bueno, al fin y al cabo vengo con las mismas, o sea, con las mismas ventajas y desventajas que mi rival, porque él también hizo lo mismo. Así que nada, a tope. Y luego a nivel del corte de peso, cuando tú tienes un lapso más corto de tiempo, en este caso entre pelea y pelea, ¿intentas no rebotar mucho en comparación con otras peleas sabiendo que tienes poco tiempo? ¿O has decidido igualmente, dice, mira, reboto y ya cortaré cuando se acerque a la pelea? Sí, el cuerpo no le ha dado tiempo a rebotar, pero en esa semana, no te voy a mentir, me hinché a comer. Me hinché a comer como un loco, cogimos peso y nada, como no le hemos dado al cuerpo tampoco mucho tiempo para coger grasa y coger mucho peso, al fin y al cabo rápido cogimos forma, nos recuperamos rápido y ya nada, queda nada para dar el peso y ahí estamos todo lo correcto. Antes de hablarte de tu rival, que es la Mohamed Fahmy, quería preguntarte por tu combate en semifinales. ¿Cómo te sentiste? Porque luciste muy bien. Durante todo el combate dominaste con autoridad y acabaste consiguiendo la finalización, que también supongo que será muy importante para ti. ¿Cómo te sentiste tú a nivel desde dentro? Porque desde fuera ya te digo que se te vio genial. Sí, la verdad que me sentí muy bien cada vez que pago una pelea de PFL, o sea, cada vez que estoy escalando aquí poquito a poquito me encuentro mejor, vamos rompiendo el hielo cada vez más y yo sé que tengo mucho todavía que enseñar, sé lo que soy capaz y la gente lo irá viendo. Pues, yo creo que no han visto ni un 40-50% de mi capacidad como luchador y eso lo sé yo y estoy muy confiado con lo que digo. Y yo me sentí muy bien, yo sé que yo creo que he pasado... He tenido peores peleas que mi rival. Yo no me han puesto rivales más duros. La primera me tumbó en el primer asalto, me levanté y gané la pelea por finalización. En el segundo igual, nada más empezar lo de Rigo y me mete un triángulo y un armlock que la verdad que estaba bastante encajado y logré salir y gané la pelea. Así que yo vengo, como dice, vengo de la guerra, vengo ya bien curtido y en la final se verá. Luego en la final, obviamente, como tú comentas, has tenido rivales muy difíciles hasta llegar hasta aquí. Y aún así, con todo el respeto para ellos, tú ahora te enfrentas a un rival invicto. ¿Crees que es el rival o uno de los rivales más complicados que has tenido en tu carrera, Fami? A ver, es un rival, sinceramente, al tener ese cero parece que es alguien tipo muy, muy difícil o alguien invicto siempre va a tener esa aura de invencibilidad. Pero al fin y al cabo, si te pones a analizar bien sus peleas, es alguien que es bastante contundente con su grappling, no tiene un abanico extenso de recursos, siempre intenta tirarte al suelo y posiciona e intenta finalizar. Tiene una pelea en la que gana por decisión, que es la que luce bastante mal. Pero bueno, al fin y al cabo ha finalizado a los dos finalistas del año pasado y nada, por algo está en la final, no lo subestimamos, pero tampoco nos dejamos que nos subestimen a nosotros. Así que la final tengo ganas de mostrarle al mundo y a España y a Marruecos el nivel que tenemos por aquí. Y quería preguntarte qué esperas de él, porque como tú dices, es un grappler, tiene de hecho, la mayoría de sus combates son finalizaciones por sumisión, pero claro, en esta ocasión se enfrenta a ti, que también eres un experto en grappling, vienes de dos sumisiones seguidas. Entonces, ¿qué esperas de él de cara a este combate? Yo sinceramente no me voy a llevarme sorpresas porque estoy preparado para todo. Si él quiere al suelo, vamos al suelo o si él quiere arriba, pues vamos arriba. No me espero nada. Lo normal es que intente derribarme y intente él ir por arriba, pero ya te digo yo, va a tener que remar bastante y si me derriba, para controlarme va a tener que remar bastante y como le he dicho a todo el mundo, si tiene que ganar me va a tener que matar porque he trabajado mucho para esto, hay mucho trabajo detrás. Además de luchar por mí, lucho por mi familia para darle una vida mejor. Entonces me puede ganar y si me quiere ganar me tiene que dormir o noquear, porque va a tener que trabajar bastante duro. Además, como tú comentas, a veces ese récord invicto como que asusta mucho a los rivales, pero en tu caso también estás invicto y además tú tienes el doble de peleas. ¿Crees que esa experiencia que tú tienes y como tú dices, te has venido enfrentando durante el torneo a rivales muy duros que ya te han hecho estar en situaciones límite, que te han puesto a prueba, digamos, y aparte tienes el doble de combates? ¿Crees que esa experiencia puede ser clave de cara a esta pelea?
Yo creo que eso es un punto clave, mi experiencia, la cantidad de luchadores y de grapplers. Tenemos 21, más de 21 cinturones negros en el Primer Club, tenemos un montón de cinturones negros, no me asusta. Eh, Además, es el tercer invicto con el que peleo, ya he robado 2 ceros, entonces vamos a por el tercero, si os quiere. Entonces ya en la quinta pelea peleé con un 5-0, en la última del War Madrid también peleé creo que un 6-0, un 7-0, no me acuerdo. Así que nada, vengo con experiencia, yo creo que se va a marcar la diferencia y cuando sientan mis puños, porque se va a pensar que es una pelea de grappling, cuando sientan mis puños ahí verá que se ha equivocado con el sujeto equivocado. Y luego además te quería cuestionar por todo lo que, cómo gestionas el hecho de estar en un combate tan importante, porque obviamente tú has tenido ya peleas importantes en tu carrera, pero en esta ocasión es una final, hay un juego, un pase a PCL Mundial, hay un juego también bastante cantidad de dinero. ¿Cómo lo gestionas tú a nivel personal el hecho de estar yendo a uno de los combates más importantes que has tenido? Quizá el más importante. Sí, sin ninguna duda es el combate más importante de mi vida y sin ninguna duda es el combate, estos de PFL los tres, en que más tranquilo voy porque yo he hecho mi trabajo, ya he ganado los entrenamientos, nunca había peleado internacionalmente y estoy en una final metido. He hecho toda mi carrera en España, había mucha gente que decía que tenía que salir fuera para demostrar ese cero que tenía invicto. He salido, he llegado a la final, estoy más que contento conmigo mismo, estoy súper orgulloso. Yo sé que pase lo que pase, seguiré trabajando y la verdad que como te digo, estoy muy tranquilo, trabajo con los mejores. Tengo al mejor nutricionista, Carlos, a mi esquina, Jorge, Agustín, Vicente, que empezó a trabajar con él, que es el entrenador de boxeo en Elche. Estoy trabajando con Donate la parte mental, que eso no lo dice mucha gente, pero yo lo digo, trabajo con Donate, que me ayuda bastante. Y la verdad que tengo un equipo genial, solo me falta ir allá y recoger la victoria. Ahora que lo comentas, sí que le quería dar importancia, ya que como tú dices, muchos peladores no hablan de esa faceta psicológica, ¿no? Que tú ahora que hablas que estás trabajando con Donate. ¿Cómo de importante ha sido para ti implementar un psicólogo como Donate en tu preparación, sobre todo para una persona como tú que ya estás en las grandes ligas, tienes ciertas presiones detrás? ¿Qué supone eso y qué importancia tiene dentro de tu campamento? Eso es, si yo te puedo decir que es el 50 o más del 50% del luchador, que es la mentalidad, eso es increíble, eso es lo que te hace marcar la diferencia. Yo en todas mis peleas profesionales siempre he sido yo tipo el capitán de mi barco y siempre he sido una persona bastante tranquila, siempre he controlado bien mis emociones porque ya que tengo bastantes peleas amateur en boxeo y ya cuando entré en PFL dije, Salah, necesitas un punto más. Y lo único que me faltaba era Donate. Dije, voy a empezar a trabajar con Donate, aunque no te voy a mentir, siempre he sido bastante reacio con eso. Porque he dicho, si yo siempre he sido fuerte mentalmente, yo tranquilo, no necesito a nadie más. Dije, voy a probar. Hablé con él y la verdad que me dio herramientas que han mejorado bastante mi forma de pensar, cómo llegar a la pelea, cómo entrenar, cómo gestionar mis emociones cuando las cosas no salen mal, o sea, las cosas no salen bien, perdón. Y la verdad que estoy súper contento con él. Es una pieza súper clave en mi equipo y yo orgulloso de trabajar con Donalde. Luego, si todo sale bien, que esperemos que sí, seguro que sí, consigue la victoria, acabas sano, sobre todo, que es lo importante también, el combate. ¿Cuándo te gustaría volver o cuándo le gustaría? Porque has tenido ahora un lapso corto de tiempo entre pelea y no sé si te apetece ahora tomarte unas vacaciones largas y disfrutar de tu familia o quieres volver pronto. Pues vamos a por esta pelea a un paso más para aumentar nuestro legado y la verdad que después de esto me gustaría pegarme un descansito, sobre todo mental a la hora de poder comer y a salir con la familia, seguir entrenando y no tener eso en la cabeza de que tienes que cuidarte de la alimentación, que eso a mí me desgasta bastante, no te voy a mentir. Y ya después veremos, está aquí cerquita también PF de España, veremos cómo llegamos, que salgamos sin lesiones, sin nada. Y si nos da la oportunidad y nos cae un buen tiempo y estamos sanos para pelear en PFL España, ¿por qué no? De hecho, de esto esa iba a ser la última pregunta de la entrevista, porque tú en la entrevista que tuvimos hace 3 meses, no sé si te acuerdas, pero bueno, ya nos adelantabas que faltaba la firma, que estaba hablado PFL España, que tenía que venir. Se ha hecho ya oficial, Sí. va a ser en marzo en Madrid. Tampoco se pueden comentar muchas más cosas, pero quería preguntarte a ti, ¿qué supone para ti cuando se hizo oficial? ¿Qué supuso para ti el decir, vale, por fin en España se ha confirmado? Y obviamente, como comentas, intuyo que te gustaría estar 100% en esa cartelera. 100%, es la primera que se hace en España, eso es un orgullo para todo el deporte español, que eso quiere decir que está creciendo, el boom de las MMA no se ha quedado solo en el boom, sino que está avanzando, están queriendo venir promotoras de fuera aquí a montar eventos, eso quiere decir
que han encontrado que la gente casual está gustando cada más esto y se pueden vender entradas. Así que súper orgulloso de que el deporte crezca aquí en España y esto va a ir a más, esto va a ir a más. Va a venir PFL, va a venir UFC y van a empezar a montar aquí eventos todos los años y eso es genial para tanto para mí como para todos mis compañeros deportistas y peleadores que pelean aquí en España, que eso al fin y al cabo somos todos una familia, hay que apoyarnos y vamos a contra los de fuera. Y esta es la música de Pedro de Pablos, que acaba de entrevistar a Saladine y que además te vas a pasar el fin de semana con él. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, de hecho en poquitas horas salgo para allá, para Alcobar, y nada, estaremos allí con los pesajes, con el pesaje ceremonial y con la pelea, y luego el sábado de vuelta para ver también el eventazo que se viene. No me le podía perder tampoco el UFC 323. Oh, qué bueno, ¿eh? ¿Con Alcobar no tienes nada? Sí, sí, ahí donde Manuel Alcobar, ¿no? Es el de mi carro, ¿no? Oye, gracias por la entrevista, pero hay que hablar de UFC. Tienes protagonistas e historias. Tengo historias además de superación y que reflejan un poco a dos peleadores muy importantes. De hecho, vamos a empezar con uno que ya habéis hablado de él, que es Brandon Moreno, que como habéis dicho se enfrenta a Tatsuro Taira. Y dentro de la historia que contabais y de cómo él pues acaba priorizando las MMA por encima de los estudios y tiene una vida un poco de superación, cuando deciden ir a la universidad, sus padres obviamente tienen un negocio de piñatas, es un negocio familiar por el que se ganan la vida. Y él ya cuando empezó en MMA con 12 años, porque estaba regordete y quería como entrar en actividad, ya empezó en ese negocio de piñatas como a hacer algunos pinitos, empezó a saber cómo funcionaba el negocio para echar una mano de vez en cuando, pero una vez deciden ir a la universidad, sus padres le dicen: te vemos muy comprometido, pero tú tienes que ganarte también tu dinero. No va a ser todo un camino de rosas. Ok, está muy bien que hagas MMA, pero también tienes que ganarte sustento. Y él lo que hace, decide hacer un horario mega estricto, que ahora lo vais a ver cómo era, y él se levantaba por la mañana y él iba a entrenar, recién levantado. Luego se iba 5 o 6 horas al negocio de piñatas. Que encima... Pero ¿cómo es un negocio de piñatas? Es esto que pone, o sea, yo sé lo que es una piñata, pero en México es tan popular como para que haya un negocio de piñatas. Ponen como una especie de llama y hay que romperla. Muy popular y encima es laborioso. Él dice que van pegando como cartones poco a poco. Es un negocio que tiene mucha labor. Y reconoce a la familia incluso que Brandon Moreno no era el mejor. Es una historia parecida a la de la UFC, porque él dicen de hecho que no era nada bueno y que se desesperaban con él porque a lo mejor tardaba 40 minutos en pegarlos y luego encima había que darle los retoques, solo en pegar los cartones 40 minutos. Y él decía siempre eso, su familia contaba que él no era el mejor, pero siempre se esforzaba un poco más y siempre decía: yo quiero ser el mejor también en esto. Es la típica frase que él decía de: no soy campeón, pero lo seré algún día. Aquí igual, se esforzaba, pero claro, él estaba 5 o 6 horas con su familia en las piñatas, luego se iba a cenar, volvía a entrenar otras 3 horas más, y luego cuando acababa de entrenar, que serían ya casi las 12 de la madrugada, estaba otra hora dando el retoque a estas piñatas que él hacía. Luego había que darle los retoques, ponerle el toque final, digamos los últimos detalles. Entonces él estaba todas las horas del día centrado en MMA y piñatas. Y esto lo que le hace, él también reconoce, es, más allá de las MMA y de la ética de trabajo que te da las MMA, le ayudó a entender cómo trabajaba su familia y lo que les costaba ganarse el sueldo, porque ya os digo, el negocio de las piñatas, aparte de ser muy conocido, es muy laborioso. De donde se ve la piñata son muchas horas de trabajo, artesanía pura, claro, artesanía pura, y él dice que ahí aprendió el valor de lo que es el esfuerzo y lo que cuesta ganarse un trozo de pan. Y a partir de ahí él dice que eso lo llevó mucho a las MMA, y es por eso que de Brandon siempre hemos visto una actitud de eso, de nunca rendirse, de quizá no sea el mejor, pero lo voy a ser. Y eso le pasaba en todos los ámbitos de su vida, incluido las piñatas. Y todo esto para romper la piñata en un momento y totalmente, con las chuches y haciendo todo. Sus piñitos en el mundo de las sus piñatas. Sus piñitos. Debe ser muy meticuloso porque él lo que es un friki de los Lego, ¿no? Sí. Debe ser ahí... Tiene una colección muy amplia de Lego. Y aquí en las piñatas igual. Dice que era totalmente meticuloso, pero que le acabo yo dando para las MMA. ¿De quién tienes otra historia? De Henry Cejudo. Un pelador... Henry Cejudo, que yo creo que cuando la gente sepa esta historia le va, porque es un peleador que debido a su personalidad a veces es un poco odiado, las cosas como son, pero creo que esta anécdota va a ayudar a calmar las aguas con él, porque él tuvo una infancia bastante difícil. Él, recordemos que es campeón olímpico, tiene una medalla de oro en wrestling, en lucha, pero él de pequeño sufrió bastante, y es que, bueno, su padre tuvo problemas de adicción, de hecho estuvo entrando y saliendo de prisión, su madre es una inmigrante mexicana, se mudaron a Estados Unidos y tiene 7 hermanos. Y él lo que comenta en una historia es que desde pequeño él pasó hambre, pero hambre de verdad. Dice que hubo muchos veranos en Phoenix que él no comía, literalmente,
ellos vivían obviamente el gobierno da ayudas, y él lo que dice es que comían de la ayuda del gobierno queso, que el queso del gobierno no debe ser Camembert ni Roquefort, y leche en polvo. Era su alimento, y dice que había veces que ni tenía para eso, y él también comenta que tampoco durmió nunca en una cama propia. Hasta los 17 años, él dormía con sus hermanos apelotonados en camas y sin almohada. Nunca tuvo almohada, tampoco tenía en la casa muebles. Os podéis imaginar la vida que tuvo Henry Cejudo, que no fue la mejor. Dice que eso también le ayudó a entender un poco el valor de la vida, y eso luego, para liberarse un poco, se fue al wrestling. Él renegó de la universidad, dijo que no quería ir a la universidad y se metió directamente al programa olímpico de wrestling para ganarse ahí la vida, para tener un poco más de libertad. Y hay una frase que me ha marcado dentro de esta historia que he buscado, que él dice que nunca porque la gente como que viene de barrio humilde, también farda mucho, o no farda, pero como que hace mucho hincapié en que vienen de la calle, que como que vienen de una vida gángster, cuando tienen unos orígenes humildes. Y él relata que él nunca estuvo en pandillas y en drogas porque no se podía hacer. Dice que ya es vida para alguien. Él dice que no se podía centrar ni en pandillas, ni en drogas, ni en nada de diversión, ni de ese tipo de cosas que no son diversión, porque él se centraba en sobrevivir. Entonces dice que le hace mucha gracia a la gente que farda de ser gángster y que ha tenido una vida difícil por las drogas y por las pandillas, cuando eso ya es vida, porque te permite tener tiempo para centrarte en algo aunque sea malo. Dice que él no tenía tiempo ni para la calle, que él lo que tenía que centrarse es en poder dormir ese día, en poder comer, si es que tenía la oportunidad, y que no se podía centrar en mucho más allá de eso. Se centraba en el minuto a minuto y en intentar salir adelante con su familia. Entonces me parece una historia muy remarcable. Qué buena historia, que desconocía la pobreza que había vivido Henry Cejudo, y además una pobreza tan cruda como la que él relata. Tiene pelea este fin de semana, se enfrenta a Peyton Talbot y sorprendentemente no es nada favorito. Cambio generacional ahí, que en este combate gusta. 3.15 para Henry Cejudo, 1.36 para Peyton Talbot. Muchas gracias por estar aquí, vas a hacer un trabajo increíble con Saladini, a ver si puedes lograr las exclusivas y las noticias. Pedro, te esperamos la semana que viene. Aquí estaré, como siempre. Vamos a hablar con vosotros, vamos al Habla Hardcore. ¿Sabes lo que es? Bótalo hasta 1, bájalo hasta 2. ¿Sabes cómo es? Bótalo hasta, bájalo hasta 1. ¿Sabes lo que es? Bótalo hasta 1. Se viene la conversación con nuestros oyentes, que nos dejaron un montón de preguntas y que saben que pueden dejarlo. Yo ya empiezo a ver gente que repite, y eso me gusta. Por lo menos hay gente que, si bien, o sea, hace para que siempre haya preguntas, y eso se lo agradezco un montón. Ya sabéis que podéis dejarnos preguntas en los comentarios del vídeo de YouTube que tenemos colgado en el canal de Radio Marca. Luis Javier García Sainz Esquerra dice: pregunta para el Habla Hardcore y además perfecta para la semana que viene, se refiere a esta. ¿Cuándo creéis que perderá Merab y si lo hará? Y en caso de que penséis que sí, ¿será la edad, un mal corte de peso o una de sus estupideces creéis que lo jubilaría? El corte de peso de Merab Alisvili es legendario porque lo hace de la peor manera posible. A la antigua usanza, decía, ¿no? O sea, hoy va a empezar a dejar de comer Merab Alisvili y perderá peso por desnutrición, y aún así será capaz de practicar, o sea, de hacer sparring antes de ir a pelear. Pero yo no creo que sea eso, porque si lo está haciendo así de bien y está siempre tan constante, puede ser que tenga una lesión por alguna de las cosas, como nos comentaba Pedro de Pablos la semana pasada, algunas de sus locuras, ¿no? Puede ser. O simplemente que lo malo de este deporte es que hay un momento en el que te pasa. Y siempre hay alguno ahí que a la vuelta de la esquina que te puede ganar. Yo lo veo difícil porque desde el punto de vista de estilo, si él está al 100%, es muy difícil ganarle porque te está continuamente derribando, también tiene striking. Pero bueno, que aquí todo el mundo es susceptible de perder, pero yo de momento creo que tiene cuerda para rato. Yo creo que aguanta, que esta la gana, y si aguanta un año sin hacer 4 peleas, pero en 4 peleas con esta 5 me parece muy que siempre alguien te va a ganar por suerte o lo que sea. Creo que sí, que aguanta también el 2026 como campeón. De Nieto Corralo: Gonzalo, ¿qué te ha pasado en el ojo? Me imagino que has ido entrenando, pero molaría más que fuese el gran PDP por ganarle en las rimas. Ja, ja, ja. ¿Entrenas con César y Humber o cada uno vais por vuestro lado? Bueno, te voy a comentar que esto no me lo hizo el gran PDP, perdón, esto, bueno, ya no sé ni dónde está, pues ya se está borrando. En la izquierda. Esto me lo hizo el gran Paul Craig, y hasta ahí puedo leer. Y no es un triple porque hay testigos. Hay testigos. ¿Entreno con César y con Humber? Pues mira, ahora estoy entrenando con César, él como entrenador y yo como alumno en su gimnasio, y Humber de vez en cuando pues también entrena conmigo. Por último, Mike90, grande Gonzalo con ojo de sparring, aprovecho y se puede meter para el Habla Hardcore. Creo que Jan va a dar la sorpresa y recuperar el cinturón. Tanto corte de peso de Merab va a tener consecuencias, y en la primera Jan peleó sin la mano derecha.
Es buen combate, pero yo me inclino por Merab. Y Peter Yan me encanta, el estilo y todo. Es que cardio, 5 saltos wrestling, con él, ostras. cardio, wrestling y buen mentón. Es que parece imbatible en ese sentido. Tiene que tener un mal día. Yo lo veo complicado, sí. Por último, Antonio Gutiérrez Lebrón 560 dice: me gustaría saber todo sobre Jorge Lera, me parece una enciclopedia de todo, pero me conformo con saber cuánto tiempo tardó en ponerse al día con las MMA y si las seguía antes de empezar su andadura en Eurosport, y que cuente cómo fue su primer contacto con las MMA y qué opinó. Pues eso, hola Botlera. Pero bueno, hombre, a ver, yo siempre me han gustado todos los deportes de combate y de contacto. Yo soy de boxeo, pero había hecho judo. En Eurosport había comentado con especialistas lucha libre, judo. El K1 me encantaba, todo lo que fuera kickboxing. La llegada de las MMA lo vimos con curiosidad, pero bueno, eran... Tú las criticaste seguro, ¿verdad? No crítica, pero no eran mis... Sobre todo al principio eran ¿Ah, combates sí? que se tiraban en el suelo y se tiraban ahí 10 minutos y decías, madre mía, esto tampoco es lo que yo quiero. No me era ajena a ese mundo, ni mucho menos, pero desde luego a partir de 2022, cuando las estoy siguiendo día a día y cada día pues me emocionan más. Y gracias también a tener fantásticos compañeros, Gonzalo. Eso yo no lo oculto, que estar contigo, con César, luego también pues con Inés, con Laura, con todo el mundo, con Colmenero, es aprender continuamente, y es un mundo que cuanto más vas aprendiendo, más te va apasionando. Entonces yo encantado. Para expresar pasión tienes que sentir pasión, y en este caso es lo que me ha ocurrido. Y a ti se te nota, Jorge. Gracias por las palabras que le has hecho que le has dedicado a todo el equipo de Eurosport. Y nada, esto ha sido el último asalto. Nosotros nos tenemos que despedir mientras suena Superstar de Lupe Fiasco. Puede ser, ahí estamos. Hoy nos hemos pasado un poco, hemos sido un poco malos, hemos sido gusanos. Este fin de semana, UFC 323, disfrútenlo. Y también está War y la pelea de Saladine. Hasta pronto, chao. A superstar, then how